Hola chicos, vamos a centrarnos en esta segunda lección del tema 6 de Ciencias Naturales en los efectos de las fuerzas. Ya vimos en la lección anterior qué era una fuerza, los efectos que éstas podían tener y luego las clases de fuerzas que había en función de si existía contacto o no entre los cuerpos que experimentaban la fuerza. Bien, pues en esta segunda lección, insisto, vamos a analizar con un poco más de profundidad los efectos de las fuerzas. Os recuerdo que dijimos que las fuerzas podían tener dos efectos. Primero, las fuerzas podían causar movimientos. Vamos a analizar en profundidad. ¿Qué queremos decir con esto? Pues queremos decir que cuando aplicamos una fuerza, esta es responsable en cuanto al movimiento que puede producir de tres cosas. Primero, puede iniciar el movimiento de los objetos. Pensemos, ya que os gusta mucho el fútbol a todos, en un delantero que va a lanzar un penalti. Bien, pues ponen el balón en el punto de penalti, el balón está en reposo y el delantero, dándole una patada, aplica una fuerza y lo pone en movimiento. Esto sería un ejemplo de primer caso, iniciar el movimiento de los objetos. Segundo caso, en el que una fuerza causa movimiento. Pues también una fuerza puede cambiar la dirección y la velocidad de un objeto que ya estaba moviéndose. Volvemos a tomar el ejemplo del fútbol. Imaginemos que durante un partido un compañero me pasa el balón. Ese balón viene hacia mí y yo aprovecho para darle una patada y pasárselo a otro compañero. Con lo cual, lo que estoy haciendo es cambiar la dirección de la pelota y la velocidad de la misma. Es decir, yo no inicio el movimiento, ese objeto ya estaba en movimiento. Lo que hago ahora es cambiar su dirección y su velocidad. Y el último caso, en lo que se refiere a las fuerzas y los movimientos que pueden causar, sería el de detener el movimiento de un objeto. Si volvemos al primer ejemplo, al del lanzamiento del penalti, si viene el delantero aplicando una fuerza a la pelota, pone en movimiento esta, el portero, si la detiene, pues sería un ejemplo del caso C. Un ejemplo de un objeto que se movía y se para, es decir, detener el movimiento de un objeto. Bien, pues estas son las tres posibilidades que existen en cuanto a las fuerzas cuando causan movimientos. Iniciar el movimiento de un objeto, cambiar la dirección y velocidad de un objeto que ya estaba moviéndose o detener el movimiento de un objeto. Vamos a el segundo efecto de las fuerzas. También dijimos que las fuerzas, además de causar movimientos, también podían causar deformaciones. ¿Y qué es una deformación? Pues una deformación es el cambio de forma que experimenta un sólido, que experimenta un cuerpo, un objeto, si ejercemos una fuerza sobre él. Bien, eso es evidente y todos tenéis en mente algún ejemplo sobre esto. Ahora, en función de cómo se comportan los materiales ante una deformación, podemos clasificarlos en dos grandes grupos. Pueden ser materiales rígidos o materiales deformables. Estos, a su vez, se clasificarán en elásticos o plásticos. Vamos a ir explicando cada uno de ellos. Materiales rígidos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un material rígido? Pues un material es rígido cuando al aplicarle una fuerza apenas se deforma y se rompe cuando sobre él se ejerce suficiente fuerza. Para que lo entendáis, pensemos en un trozo de tiza o en un cristal. Si yo intento doblar un trozo de tiza o un cristal, va a permitir muy poca deformación. Y llegará un momento en el que si la fuerza es lo suficientemente intensa, se rompa. ¿Verdad?
Estamos hablando de materiales rígidos. Materiales deformables. Pues un material será deformable si acepta esta deformación sin romperse al ejercer una fuerza sobre él. Los materiales deformables, a su vez, se clasificaban en elásticos y plásticos. Elásticos son aquellos que recuperan la forma que tenían cuando se deja de aplicar la fuerza que los deformaba. Ejemplos de materiales elásticos, pues por ejemplo, una goma, un arco de madera. Si pensáis en una goma elástica, como esta que tenemos aquí, yo la estiro, al estirarla cambia de forma, pero cuando dejo de estirarla, cuando dejo de aplicar esa fuerza sobre ella, recupera su forma original. Por eso es un material deformable, porque admite el cambio de forma sin romperse, elástico, porque al dejar de aplicar la fuerza, recupera su forma original. ¿De acuerdo? Ahora bien, todos los materiales elásticos tienen lo que llamamos un límite de elasticidad. Límite es una frontera, ¿verdad? De elasticidad. Pues, ¿qué será el límite de elasticidad? Pues es un punto en el que si sigo aplicando fuerza, si aumento la fuerza, ya no se deforma, sino que se rompe. Eso es el límite de elasticidad de un material. Materiales plásticos. Los materiales plásticos son o se diferencian de los elásticos porque conservan la deformación cuando se deja de aplicar la fuerza. Para que lo entendáis. Pensemos en la arcilla, el barro, o la plastilina. Si yo aplico una fuerza a estas bolas de plastilina que veis aquí, se deforman, ¿verdad? Son materiales deformables. Y si dejo de aplicar esa fuerza, la plastilina no recupera su forma, sino que se queda con la forma que yo le di. Es una característica propia de estos materiales. Pues hemos terminado de explicar la lección de hoy. Espero que os haya resultado la explicación útil para rememorizar los contenidos básicos que todos conocíais. Así pues, ahora lo que os queda ya es hacer los ejercicios asociados a esta lección, en el que os preguntan cosas muy sencillas. Así que, lo que os digo siempre, sed buenos, y si no podéis, por lo menos no seáis malos. Un abrazo.